Seguramente tú y yo compartimos la idea de que cuando nos preguntan a qué nos dedicamos, decimos que somos músicos y lo primero que nos dicen es que tocas. Y no siempre es así. Nos da mucha impotencia el intentar explicar con detalle cuál es nuestra actividad. Sin embargo, sí que el hecho de tocar ocupa un espacio muy importante en nuestra actividad y es muy importante que entendamos qué significa ser intérprete o ejecutante. Porque hay una serie de cosas en las cuales, en la parte contractual, en la parte de los vínculos, en la parte de los derechos, es muy importante entender qué representa ese papel. Por eso, si quieres ir desarrollando esta idea, es cuestión de que nos sigas. Pues fijaros que os voy a decir una cosa que os tiene que animar. Porque el intérprete, el artista, es el que está más protegido en la ley de propiedad intelectual. Y os preguntaréis, ¿por qué? Porque es el único que es obligatorio que la autorización sea por escrito. Lo dice la propia ley. En el caso de los derechos de autor sería implícito la autorización, pero en el caso de los intérpretes es explícito. Tiene que estar capturada su firma. Lo que pasa es que también se entiende de validez de autorización el recibo por el cual ha cobrado un intérprete y eso vale como autorización. Y es el único interviniente en el mundo de propiedad intelectual donde la ley obliga a que sea por escrito. De ahí su hiperprotección. Yo creo que el legislador sabía del carácter bohemio de los intérpretes y una forma de proteger ese carácter aleatorio e imprevisible de los artistas esté basado realmente en que la autorización tenga que ser por escrito. Y aquí nos encontramos, en cuanto a la parte contractual, un elemento muy importante que antes apuntamos en cuanto a la distinción entre intérpretes y ejecutantes, y es el valor del carisma. Y aquí me tenéis que dejar que haga una pequeña reflexión acerca del carisma porque es algo bastante complejo de entender. El carisma queda claro que es como un tipo de magnetismo que provoca una atracción hacia una persona y en muchos casos preguntaréis si eso es innato, si eso es adquirido. La verdad es que puede ser de ambas maneras. Lo que cambia es la forma o el lugar en el que se expresa. Por lo general, el carisma innato te da una fluidez, te da como una capacidad para improvisar de una forma positiva, creativa en situaciones anómalas o imprevistas. Esa persona carismática que cuando tropieza parece que no haga el ridículo, sino que más bien da la oportunidad a que pueda proyectar precisamente ese carisma, es algo innato. Por eso es gente que en cualquier situación puede salir airosa y es precisamente ese tipo de artista puede trabajar en vivo en la distancia corta, en auditorios pequeños donde esa proximidad y no hay la posibilidad de que la tecnología crea un espacio en el cual no haya esa imprevisibilidad de cosas que puedan surgir de forma totalmente imprevista. Pero fijaros que a día de hoy son muy pocas esas situaciones donde el público puede tener un contacto tan cercano y tan inmediato y sobre todo que no medie un tipo de tecnología que pueda, digamos, prever cualquier imprevisto. En cambio, puede haber un tipo de carisma provocado por, digamos, asesores de imagen en el cual evitan cualquier situación imprevista y un ejemplo son, por ejemplo, las entrevistas. Hay artistas que se niegan a hacer entrevistas si previamente no les dan las preguntas. Eso es síntoma de que no quieren improvisar porque igual el carisma que tienen no es innato, sino que está provocado ante una serie de preguntas en las cuales da un tiempo de pensárselo, un tiempo de reacción y evitan ese tipo de espontaneidad. Sin embargo, a día de hoy suele ser lo más habitual que a través de redes sociales, a través del YouTube, a través del streaming, pues realmente pueda haber esa distancia en la cual sea muy difícil saber si ese carisma es innato o es adquirido. Lo que está claro es que la industria es consciente de la importancia de ese carisma, ya sea innato o ya sea adquirido, provocado, eso requiere de una exclusividad que en muchos casos requiere de una inversión. Es decir, para yo poder proyectar a través de redes sociales, a través de medios, a través del YouTube, ese carisma necesita una serie de contenidos como pueden ser videoclips, como puedan ser fotografías, como puedan ser todo tipo de expresión audiovisual, en la cual tiene que estar elaborado de una manera que ponga en valor la imagen de ese artista. Para eso se hacen estudios, para eso hay especialistas que se encargan de hacer esas imágenes, esos contenidos que muchas veces parecen totalmente espontáneos, pero ni de lejos lo son. Pero ahí está la clave de intentar, entre comillas, representar ese carisma. En cambio, en directo, esas situaciones más anómalas realmente salen airosos ese tipo de artista que tiene ese carisma que no requiere tanta inversión, pero a día de hoy, como las formas de monetizar vienen más de esos medios digitales de distribución, se pone en prioridad o más en valor ese tipo de carisma más elaborado y que además encaja mejor con las tendencias, con la previsibilidad, y eso es una de las cosas que quiere el mercado. Quiere tener más garantías, tener más capacidad de recuperar la inversión. Por eso ponen mucho en valor este tipo de artistas. Para ello, la forma de garantizar quien publica
y recupera esa inversión, se establecen vínculos de exclusividad, de manera que fichan a ese artista durante un periodo de tiempo para que no trabaje con otros operarios que se podrían ver beneficiados de la inversión que ha hecho uno. Esa exclusividad no es tanto un celo personal, sino es una garantía de un tiempo de exclusividad para poder recuperar esa inversión que se ha hecho en esos contenidos para ese carisma. En cambio, el artista que no es tan carismático, sino que es más bien el ejecutante, el vínculo que se establece es un vínculo de servicios. Seguramente tendrá un caché por su capacidad interpretativa, por su capacidad satisfactoria de generar esos ritmos, esos arreglos, esa interpretación, que es más anónima y simplemente se le paga según su capacidad que tenga, aunque en algunos casos sí que dentro de la cultura de la música para músicos sí que hay cierto carisma de ciertos intérpretes que cuando tocan sí que dan un poquito más de garantía a que a la gente le guste más. Es un poquito parecido a lo que hace el cine del director de tal película, del guionista de tal película, digamos que intentan trascender el carisma del propio actor. Pues eso también lo encontramos un poquito en el mundo de la música, es decir, no solo a nivel de ejecutantes, que sean un poquito más anónimos, sino, si me apuras, hasta de ingenieros. Y en muchos casos se utiliza la figura del ingeniero de mastering para ponerlo dentro del marketing en la línea de lo que ha hecho el cine, que es pensar que porque un técnico, un director, alguien, un guionista, que haya hecho una película que a ti te haya gustado, es posible que esa película también te guste, aunque en el caso de la música es un poquito absurdo, porque que me haya masterizado a mí, el que ha masterizado a Lady Gaga, no significa que yo sea como Lady Gaga, o que la canción te pueda gustar si te gustará Lady Gaga. Pero diríamos que el marketing maneja bastante este absurdo, porque eso está basado más en la predisposición que tiene la gente, que es a establecer vínculos de relación, de gustos, y eso es una forma de entrar en su capacidad para escuchar un tipo de música u otra. En el caso del intérprete y el ejecutante, sobre todo el intérprete, aparece una figura, digamos, colateral, que es el manager, que es el representante, por lo que la ley establece cuál es el vínculo contractual entre el manager y el artista, teniendo en cuenta que se lleva una comisión de lo que genera el propio artista, pero en sí el manager no tiene derechos de propiedad intelectual, sino tiene participación sobre situaciones en concretas donde intervienen estos derechos, que es, por ejemplo, en las actuaciones musicales, en una participación de los álbumes o las obras que publique, y eso tiene que ver más a título personal que no porque sea un generador de derechos el propio manager. Dentro de este apartado de carisma encontraríamos la imagen, porque quieras o no, la imagen es esa forma planificada de situar a un artista en un momento y un lugar y en una tendencia. Por eso, el derecho a imagen también está controlado por quien quiera explotar las interpretaciones, porque se dan cuenta que como consecuencia de ese vínculo, de esa fidelidad de sus seguidores, puede utilizar esa imagen para comercializar otro tipo de productos. Y supongo que sabréis, o porque lo habréis visto, que muchísimos artistas de repente lo que están en el fondo es vendiendo ropa, vendiendo bebidas, vendiendo relojes, vendiendo lugares de veraneo, por lo que se utiliza la fama, se utiliza la popularidad de un artista y de su imagen para crear productos que establezcan un vínculo con el mercado de sus seguidores, para vender algo que realmente no tiene nada que ver con la música, pero sí que tiene que ver con la capacidad de influir sobre las personas, que es una de las esencias de ese carisma que venimos hablando. Y como mecanismo, como herramienta para controlar ciertos derechos de explotación que no se contemplan desde el punto de vista de quien comercializa la obra, sí que los intérpretes y ejecutantes tienen su propia sociedad de gestión, que en el caso de España es la AIE, Asociación de Intérpretes y Ejecutantes. A partir de ahora yo creo que ya vas a ver el carisma y vas a ver tus capacidades de una forma diferente y sobre todo focalizarlas. Si quieres desarrollar estos puntos es muy sencillo. Sigue el link que hay en la descripción del vídeo y vas a tener un acceso directo al videocurso Sensibilidad y Visión en la industria musical.